Hola, bendiciones. Mi nombre es María Isabel Zipagauta. Soy miembro de la Iglesia de Embajadores del Rey. Vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis capítulo 1. Pero vamos a iniciar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Señor, cuando David pecó, decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, he aquí en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanca que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante del trono de tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, papá. Padre, hoy nos postramos a tus pies, hoy nos rendimos ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu señorío, ante tu majestad, ante el gran yo soy. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío y tu majestad. Padre, hoy presento a todas las personas que se van a conectar en este momento, Señor. Hoy presento a las personas que aún, Señor, aunque no se conecten, van a ver este video, Señor. Hoy les presento, hoy presento a sus hijos, hoy presento a sus hogares, hoy presento a sus familias. Hoy presento, Señor, Padre Celestial, sus ministerios, sus finanzas, Señor. Hoy los coloco en el trono de tu gracia. Aún pongo, Señor, sus corazones, Señor. Hoy pongo, Padre Celestial, bendito Dios, delante de tu presencia, sus peticiones. Padre, suple, Señor, cada petición conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Tu palabra dice que sin tu voluntad no se mueve ni aún la hoja de un árbol, papá. Padre, hoy coloco, Señor, hoy presento al pastor Paulo Emilio Troches y a la pastora Victoria Jurado, Señor. Hoy presento a mis pastores terrenales delante del trono de tu gracia, Señor. Hoy lo bendigo con toda bendición espiritual. Hoy te doy gracias por sus vidas. Gracias porque ellos han sido un apoyo, Señor, para mi ministerio. Te doy gracias, Señor, por sus oraciones. Padre, yo te pido que ensanches su territorio. Yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo sus estacas, que seas tú llevándolos cada día más lejos, Señor. Padre, que ellos puedan, Señor, llegar a muchos lugares, Señor, donde hayan problemas. Señor, que a través de estos videos podamos llegar a muchas personas que tienen necesidad. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú obrando a través de nosotros, Señor, a través de estos videos, de estas transmisiones que se hacen en vivo, Señor. Padre, estamos en tu nombre, Señor. Hoy, Señor, nos quitamos nosotros para que tú te pongas en nosotros, Señor. Padre, hoy me quito yo para que tú te pongas en mi lugar, Cristo Jesús de Nazaret. Hoy te pido que me uses como esa vasija para tu honra y para tu gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministrame, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido y te doy la bienvenida a este lugar y te pido que te muevas como tú te quieras mover. Precioso Espíritu Santo de Dios, seas tú hablando a través de mi boca, porque orar como conviene no sabemos, pero tú, precioso Espíritu Santo de Dios, es el que clama a través de nosotros con gemidos indecibles. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, yo presento mi vida, presento mis hijos, presento mi hogar, mi familia y toda mi parentela. Aún presento la familia en Cristo, Señor. Padre, presento, Señor, a los embajadores del reino de los cielos, Señor. Hoy presento a esos ministros, esos pastores, esos salmistas. Hoy presento, Señor, a tu pueblo delante del trono de tu gracia.
y te pido que te sigas glorificando y que el reino de los cielos, Señor, se establezca aquí en la tierra, Señor. Que tu reino descienda aquí a la tierra y se establezca, Señor, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza en el nombre de Jesús. Te doy honra, gloria, alabanza, poder y majestad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis. Capítulo 1, vamos a leer del 1 al 10. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban Isabel, por favor, me está tapando. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Primer tema: el ser humano sin Dios. Viven para satisfacer la carne sin presencia de Dios. Les pido disculpas, es que como yo los temas, hago un repaso de lo que estoy haciendo. Entonces mi hija es la que se encarga en colocarme los temas para yo, para que ustedes se acuerden de todos los temas que yo he ido enseñando, para llevar un orden. A mí me gusta en cada video hablar de los temas que yo ya he ido enseñando, para que las personas que no los han visto, se animen y vean, vean los títulos y de pronto quieran ver uno de los videos que yo estoy publicando. Los hago con mucho amor, los hago con un corazón dispuesto, soy una persona de que busca mucho de Dios, su presencia, y trato de hacer los videos conforme a lo que yo vivo a diario, conforme a mis experiencias. No lo hago por hacerlo, lo hago conforme a lo que he vivido en los caminos con Dios. Vamos a continuar. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Segundo tema, la luz que transforma. Viven con presencia de Dios y hacen menguar su carne. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tercer tema, Dios separa mis dos naturalezas. Son las personas que tienen claro entre lo carnal y lo espiritual. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Cuarto tema, Dios nos cambia el nombre. Son las personas que tienen identidad como hijos de Dios y conocen su llamado. El quinto tema, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios ensancha nuestro territorio. Son las personas que viven la palabra de Dios y la obedecen. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Sexto tema, Dios sana nuestras aguas. Son las personas que de su interior fluyen ríos de agua viva. Vamos a continuar con el séptimo tema. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Vamos a hablar, ¿qué significa seco? Lugares de los que ha fluido toda el agua. Son las personas que no oran, que no leen la Biblia. Son personas que están sedientas, que están espiritualmente resecas. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua. Isaías 41:17. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El carácter frío e indiferente son las personas que están secas, que están faltas de agua. Son las personas que han perdido toda sensibilidad al dolor humano y a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares,
y vio Dios que era bueno. Vamos a continuar con el séptimo tema, lo he titulado La desobediencia trae destrucción. Son las personas que caminan por fe y no por vista. Cuando Moisés sacó el pueblo al desierto, llevaban 3 días caminando. El desierto era tierras áridas, secas, no había agua, era carente de agua, de alimentos, o sea, estaba carente de todo, era una tierra árida. Así es que estamos nosotros cuando estamos sin Cristo, cuando estamos sin Dios, cuando no buscamos la presencia de Dios. Hay muchas personas que no buscan la presencia de Dios, o sea que pasa el día, pasa la noche y ni oran, no leen las escrituras, y cuando viene un problema entonces están desesperados que no saben cómo acercarse a Dios, pero su lengua está pegada, o sea, su lengua está seca, no hay palabra. O sea, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para poder, porque la escritura es el pan de vida, es el pan, es la fuente. La escritura es esa palabra que sacia nuestra sed, es esa fuente. O sea, nosotros tenemos que llenar esta fuente de esa palabra, de ese maná, de ese alimento espiritual que Dios nos da. Entonces, esa tierra está árida y seca. ¿Qué significa tierra? Significa mundo, polvo. En Génesis 2:7 dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa agua? Vida, espíritu. Entonces Jesús se acercó al pozo de Jacob y estaba la mujer samaritana y le dijo: mujer, dame de beber. Entonces la mujer samaritana le respondió: tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber, si entre judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Entonces él le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es que te pide, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. Entonces Jesús le respondió: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra dice en 2 de Pedro 3:5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Los seres humanos allá afuera, los seres humanos que están sin Dios, o sea, ellos ignoran. Ellos dicen que el hombre vino del mono, ellos viven de historias, pero ellos no escudriñan las escrituras. Entonces ellos no tienen revelación. Entonces ellos no saben que Dios fue el que los creó. Nosotros somos creación de Dios, somos hechura de Dios. O sea, Dios dice que Él nos creó del polvo de la tierra, Él sopló aliento de vida sobre nuestra nariz y fuimos almas vivientes, fuimos seres vivientes. El cuerpo humano está compuesto el 60% de agua, el cerebro un 70%, la sangre un 80% y los pulmones un 90%. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida humana. Dice que Jesús es nuestra fuente. Cristo Jesús es la fuente de vida. Corre a Jesús, corre a la fuente de vida, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos formó. Nosotros no podemos estar separados de la fuente, porque si el ser humano se separa de la fuente que es Cristo Jesús, está muerto espiritualmente, porque Satanás es el que gobierna esta carne. Satanás es el que gobierna, el que maneja esta carne, el que sujeta esta carne. Por eso dice la palabra que las obras de la carne son en contra del espíritu y las obras del espíritu son en contra de la carne. El espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces nosotros
tenemos que subyugar esta carne, tenemos que sujetarla. Nosotros tenemos que llevarla a la obediencia a Cristo, porque esta carne no se quiere sujetar, esta carne no se quiere doblegar, esta carne no obedece a Dios, esta carne no quiere obedecer la palabra. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que sujetarla, someterla a la obediencia, al señorío de Cristo Jesús de Nazaret. Jesús te dice: corre al agua, corre a la fuente de vida y yo saciaré tu sed. Les voy a contar una historia. Hace muchos años había un hombre que se llamaba Lamé y él engendró un hijo, el cual le colocó Noé, y dijo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, cuando el hombre pecó, cuando Satanás hizo caer al hombre en pecado, le robó su identidad como hijo de Dios. Eso fue lo que primero Satanás hizo. Nos robó la identidad a los seres humanos como hijos de Dios y nos trajo destrucción sobre toda carne. ¿Qué trajo la maldición? ¿Qué trajo la desobediencia? La desobediencia trajo muerte espiritual y física. Trajo separación del hombre y Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios salió del hombre. Porque cuando Dios nos creó perfectos, a imagen y semejanza de Él. Dios nos creó perfectos. Nos creó como vasos puros, limpios. Él nos creó perfectos. O sea, en nosotros no había maldad. Pero cuando Satanás tentó a la mujer, entonces, y la mujer codició ese árbol, de ese fruto que Jehová les había dicho que no lo tocaran. La mujer escuchó. La serpiente, Satanás le habló al oído. Satanás nos habla al oído a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entretenemos la voz de Satanás? Cuando vienen los pensamientos y nosotros los entretenemos, nosotros los guardamos ahí. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a codiciar. ¿Qué pasó con David? David estaba desocupado, estaba ocioso. Entonces, ¿qué hizo David? David tenía que estar él tenía que irse para la guerra y pelear. Él tenía que estar ahí al frente, peleando, como ese hijo de Dios. David no quiso ir, no quiso salir de la guerra y él se quedó ocioso, se quedó acostado, se quedó relajado. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Los hijos de Dios tenemos que estar peleando, tenemos que entrar a la presencia de Dios, tenemos que luchar contra las huestes de maldad. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo? David estaba ocioso y empezó y se subió a su azotea y empezó a mirar todo a su alrededor. Cuando vio a Betsabé que se estaba bañando, cuando la vio desnuda, entonces él empezó con sus ojos a mirarla y a codiciarla. Él empezó a codiciarla y la mandó a llamar. Y él no le importó que ella era la esposa de Urías, él no le importó que ella era una mujer prohibida. Entonces él la mandó a llamar porque como él era el rey de Israel, él no le importó, él se aprovechó de esa autoridad que él tenía y él la mandó a llamar y ella no se negó porque era el rey. Ella no se podía negar porque ella sabía que si se negaba la podían matar. Ella no se negó. Y David, ¿qué hizo? Tomó ese fruto prohibido y comió de él. Entonces, ¿qué hizo David cuando comió de él? David quiso ocultar el pecado. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a Urías. Él lo mandó a ponerse al frente y lo mandó a matar. Entonces, ¿qué hizo? Primero cometió asesinato, cometió adulterio. Entonces, muchas veces nosotros, por estar ociosos, por estar entretenidos, el enemigo nos entretiene, el enemigo nos mantiene entretenidos, o sea, enfocados en otras cosas, porque el enemigo siempre quiere dañar el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. El enemigo es el que viene como el ladrón, él es el que viene a matar, a robar, a hurtar y a destruir. El enemigo siempre va a querer dañarlo, la obra que Dios quiere, que Dios ha puesto en
nosotros. Entonces, si nosotros, sus hijos, no somos sabios, entonces nosotros caemos porque nos dejamos, porque nos entretenemos, estamos ociosos, estamos sin hacer nada. Y entonces, ¿qué viene el enemigo? El enemigo viene y coge fuerza. Entonces, a través de la desobediencia trajo destitución del reino de los cielos. Nosotros fuimos destituidos del reino de los cielos cuando vino el pecado a nosotros, el ser humano. Vino la maldición generacional. La palabra dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 dice Jesús. Entonces, cuando Dios formó al hombre, lo formó limpio, puro. Era un vaso de honra para Dios. Pero ¿qué hizo Satanás? Corrompió lo que Dios había hecho, él lo corrompió, él lo dañó, porque él es el ladrón, él es el destructor, él es el que viene a dañar, a destruir, él es el que viene a dañar toda. Entonces él tomó posesión de la carne. Entonces Satanás gobierna la carne, pero los hijos de Dios tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Entonces nosotros, según la naturaleza que nos gobierne, así sabemos si somos hijos o no somos hijos, si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, según sean nuestras obras, porque dice que por tus frutos conoceré. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23. En aquel tiempo habían gigantes, pero también habían valientes, habían hombres valientes, habían hombres que caminaban con Dios. Uno de ellos fue Enoc. Enoc caminó con Dios, educó su mente y corazón para sentirse siempre cerca de la presencia de Dios. Y cuando estaba en tribulaciones, en angustias, él corría a la presencia de Dios a orar. Él corría y se guardaba en la presencia de Dios para ser librado de sus enemigos. Entonces, Enoc fue un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado por Dios. Enoc no murió, Enoc fue arrebatado por Dios. Les voy a decir un dicho: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra carácter y cosecharás una gloriosa destino. ¿Qué es lo que estás cosechando? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo que estás cosechando en tu mente? Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Satanás, si gobierna nuestra mente, gobierna toda nuestra carne, gobierna todo nuestro ser. Si Satanás gobierna nuestros pensamientos, él puede gobernarnos por completo. Pero si nosotros llevamos cautivo nuestra mente a la obediencia a Cristo, y es Cristo el que gobierna nuestra mente, realmente podemos ser libres. Porque la palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertar, ese será realmente libre. Cuando Jesucristo entra a nuestras vidas, se tiene que notar. Nosotros tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Si en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, en nosotros tiene que haber frutos, en nosotros tiene que haber arrepentimiento, en nosotros tiene que haber perdón, en nosotros tiene que haber humildad, sencillez de corazón. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que resplandecer, tenemos que ser esas cartas legibles, tenemos que ser testimonio donde quiera que estemos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Realmente tenemos guardada la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Realmente qué tenemos atesorado en nuestros corazones? ¿Qué es lo que tenemos para darle a nuestra herencia? La herencia de Jehová son nuestros hijos. Herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos se sujeten a nosotros si nosotros somos desobedientes con Dios? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos caminen rectamente, correctamente, que nuestros hijos se sujeten
si nosotros, los hijos de Dios, somos rebeldes y desobedientes? Mucho cuidado, tenemos que obedecer. La palabra es para escudriñarla. La palabra dice, escudriña las escrituras porque en ellas está la verdad. Tenemos que escudriñar este manual de vida, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra para que la palabra cobre vida en nuestras vidas. Nosotros tenemos, los hijos de Dios, tenemos que hacer que la palabra cobre vida en nosotros para que se pueda cumplir. Si usted no hace que la palabra de Dios se haga viva en su vida, la palabra nunca se va a cumplir en usted. Nunca. Puede leer, saberse la Biblia al derecho y al revés. Hay muchas personas que se jactan porque se saben la Biblia al derecho y al revés, porque se han leído toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que usted habla con gente que se sabe mucha Biblia, pero no la aplican. ¿Qué sacamos con comer y leer estos rollos si no los digerimos? Es como cuando usted tiene un manjar al frente en su mesa y usted no la degusta, no la deleita, no se la come, o sea, usted no se la come procesándola, sino que usted se la come, o sea, y come demasiado, come y come y come. Lo mismo la palabra de Dios. Si usted devora y devora palabra, pero usted no se detiene a que el Espíritu Santo de Dios le revele las escrituras, usted las sale vomitando. Porque cuando nosotros leemos sin sabiduría, esta palabra será, o sea, la vomitamos. Porque nosotros es como si comiéramos algo muy rico, pero lo comemos o sea, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, si yo me como algo muy delicioso, pero como demasiado, ¿qué pasa con mi organismo? Mi organismo automáticamente lo devuelve. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor se la revela a sus hijos, pero con sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídaselo a Dios, que Él se lo dará en abundancia. Tenemos que escudriñar las escrituras con sabiduría, no leer como leer un libro así recorrido, sin detenernos a meditar en la palabra y grabarla en las tablas de nuestro corazón y ponerlas por obra. Jehová vio la maldad de su pueblo. Dice la palabra que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió de haber creado el hombre. Se arrepintió y le dolió su corazón. Jehová mira la maldad de sus hijos. Jehová mira la maldad de los corazones y Él se arrepiente por habernos creado, porque la maldad se ha multiplicado en gran manera. Entonces, pero dice la palabra también que entre más pecado, mayor es la gloria de Dios. Porque cuando un hijo de Dios busca de Dios, Dios entra en nuestras vidas y nos llena. Entonces, sabemos que somos pecadores. Sí, sabemos que somos pecadores. Sabemos que vivimos bajo una carne que nos quiere gobernar. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener sabiduría para dominar esta carne, para controlarla, para sujetarla. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Jehová se arrepintió. Y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente el hombre es carne y sus días serán 120 años. Pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Ese hombre fue Noé. ¿Quién fue Noé? Varón justo y recto, con Dios caminó. Engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Jehová le dijo a Noé, hazte un arca. ¿Qué significa arca? En la palabra arca significa la representación de la presencia de Dios. En Éxodo 25:22 dice la palabra,
Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Tú ya tienes tu arca lista? ¿En qué lugar de tu casa has levantado esa arca? ¿En qué lugar de tu casa has levantado, has preparado ese lugar santo para tener esa intimidad con Dios? El arca es ese lugar secreto. El Señor dice, entra a tu aposento y cerrá tras ti tu puerta. Ahora tu Padre que ve en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es ese lugar de tu casa que tú has escogido para Dios? Lo has acomodado, lo has acondicionado, porque Jehová le dio una orden a Noé. Edifica un arca, levántala. Le dio instrucciones de la estatura, de cómo la calafateara, de cómo la hiciera, que la calafateara con brea por dentro y por fuera. Tú tienes calafateada esa arca tuya, tú tienes calafateada ese lugar donde tú entras en lo secreto, en lo íntimo, que nadie te incomode, que nadie te robe esa presencia. Porque ahí donde está esa arca, ahí donde vas a tener ese encuentro con Dios, con el Todopoderoso. Prepara esa arca si no la tienes, prepara un lugar de tu casa, prepáralo, esto es para Dios, prepáralo, colócale cortinas, colócale, si es un cuarto, límpialo, acomódale todo, pon los rollos es la palabra de Dios, pon los rollos ahí, acondiciónala para que te puedas postrar, para que te puedas rendir, entrar a ese lugar santísimo y entrar y adorarlo, exaltarlo, porque nosotros tenemos que adorar y bendecir y glorificar. La palabra dice en Salmos que toda mi creación, que toda su creación lo adore. Nosotros tenemos que adorarlo. Nosotros fuimos creados para adorar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, para rendirnos a Él por completo. Nuestra alma se tiene que rendir por completo al Todopoderoso. Nuestra alma se tiene que rendir. Nuestra alma tiene que rendir alabanza y adoración al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que todo lo ve. Nosotros, ¿cuál es la ofrenda que nosotros vamos a dar cuando entramos a la presencia de Dios? Dios dice que Él no busca religiones. Él lo que busca es un corazón contrito y humillado. Cuando David pecó, entró a la presencia del Señor, Él reconoció. Él dijo, reconozco que he pecado contra el cielo, contra la tierra y contra ti, y que no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconozco que soy pecador y que en pecado he sido formado y que en maldad me concibieron mis padres. Pero tú ves, la palabra dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú reconoces tu pecado, tú reconoces que tienes que entrar a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón perdonador, un corazón humilde, porque al corazón humilde Jehová no lo desprecia. Jehová no lo desprecia y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu de Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David le decía, espíritu noble, renueva mi corazón. Él le dijo a Jehová, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le dijo?
que renovara, que quitara ese corazón de piedra que se había endurecido, ese corazón que había hecho maldad, que lo quitara, que lo arrancara de sus carnes y que pusiera un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón agradecido, un corazón sometido a su obediencia, a su señorío, a su voluntad. Y que renovara un espíritu recto dentro de él, que renovara ese espíritu, que renovara que lo hiciera un hombre íntegro, recto, un hombre íntegro como fue Noé, un hombre que fue recto, que fue ante su generación. Él estaba rodeado de mucha maldad, pero él siempre fue justo y recto. Tenemos que aprender a ser justos y rectos. Tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que ir ante la presencia de Dios con humildad, no con altivez. Porque muchas veces entramos a la presencia de Dios con altivez. Porque oramos y no recibimos respuesta y entramos con rabia, con altivez, reclamándole a Dios. El pueblo de Dios cuando estaba en el desierto murmuraba, reclamaba. ¿Por qué? Porque tenían su corazón endurecido, porque tenían un corazón de piedra. Y Dios quiere, el Dios viene es por este corazón. Un corazón contrito y humillado no lo despreciará nunca Dios. Eso es lo que Dios nos está llamando, a levantar esa arca, a calafatearla, a correr a la presencia del Señor. ¿Qué tienes para ofrecer en esa arca? ¿Qué tienes para guardar en esa arca? ¿Qué alimento tienes? ¿Realmente te estás alimentando de la palabra? ¿Realmente la estás grabando en las tablas de tu corazón? ¿Realmente la estás poniendo por obra? ¿Estás aplicando esta palabra? Estamos en unos tiempos duros, en tiempos de prueba, de dificultad. La venida del Señor está a las puertas, está cerca, porque se están cumpliendo todo lo que está en la palabra de Dios. Todo se está cumpliendo: guerras, hambres, pestes, desiertos, terremotos, maremotos, erupciones. Todo se está cumpliendo. Y los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo para predicar la palabra? ¿Qué estamos haciendo para llenarnos, para entrar a esa arca, para guardarnos? ¿Qué estamos haciendo para poder proteger a nuestra generación? ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando adoración, estamos entrando a esa arca, estamos buscando de esa presencia de Dios para ser guardados por Él. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, la palabra dice que Noé obró por fe, no por vista. La palabra dice que en Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario el que se acerque a Dios, le crea que le hay y será galardonador de lo que le busca y de lo que le espera. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que creer en las advertencias divinas por fe. No tenemos que ver, tenemos que creer por fe. Aunque ya estamos viendo las señales, ya las estamos viendo. Y si nosotros con todo lo que está pasando no nos apercibimos. Imagine que Satanás tiene aún a los hijos de Dios distraídos. Hay gente que está enfocada en hacer riquezas en esta tierra. Tienen sus negocios y están enfocados en ganar, en extenderse, pero no están preocupados realmente por lo que Dios quiere que estemos preocupados. Nosotros tenemos que hacer los tesoros en el cielo, porque cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, lo que se queda aquí es terrenal y no se va a ir con nosotros. Entonces el ser humano está enfocado en ganar, en hacer riquezas en esta tierra, sabiendo que cuando parta no se va a llevar ni una moneda de 100 pesos.
El ser humano no se va a llevar nada. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos partamos a la presencia del Señor, lo que nos llevamos es lo que hemos atesorado en nuestro corazón. Si realmente tenemos cosas buenas. Nuestros frutos son los que van a hablar. Lo que nosotros tenemos que ser como esa vara de Aarón. En la presencia del Señor tenemos que reverdecer. Nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios y reverdecer. Tenemos que ser esas personas que den renuevos, que broten hojas, que broten frutos. Nosotros tenemos que ser esos árboles plantados junto a corriente de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga sea prosperado. Yo les voy a contar algo. Lo que hace que yo estoy metida con Dios, lo que hace todo este tiempo de pandemia, ha sido una manera de yo buscar la presencia de Dios. En este tiempo de pandemia, cuando nos hicieron escondernos en nuestros hogares, hay muchos que estaban preocupados, era en su casa, haciendo, arreglando, organizando, pero no estaban enfocados en buscar de Dios. O estaban asustados de salir allá afuera que les pasara algo. Dios permitió esto porque Dios permite las cosas con un propósito. Dios permitió el aislamiento, el guardarnos. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, hiciéramos esa arca, levantáramos esa arca, buscáramos ese lugar, levantáramos altar para Dios. Realmente tu casa es altar, realmente tu casa es casa de oración, puertas abiertas al cielo. Realmente, ¿qué estás haciendo de tu casa? ¿Morada de Dios o morada de los demonios? ¿Qué estás haciendo? Porque hay muchas casas que hay contiendas, pleitos, divisiones, herejías. Hay muchos que estamos aceptando que la contaminación, que la inmundicia entre por nuestras puertas. Y no estamos haciendo nada para impedir, para estorbar el pecado, para estorbar la inmundicia. Muchas veces por temor no hablamos, muchas veces nos callamos. Nosotros somos sacerdotes, nosotros somos esas cartas legibles, nosotros somos esos hijos de Dios que tenemos la autoridad. Dios nos dio la vara, la autoridad, para que nosotros reprendamos las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros nos tenemos que levantar con esa autoridad como hijos de Dios y reprender las tinieblas y no permitir inmundicias en nuestro hogar, no permitir inmundicias en nuestra casa, no permitir inmundicias en nuestros hijos, no permitir inmundicia en nuestros esposos, no permitir ninguna clase de inmundicia que entre por esa puerta. Porque a Satanás, si usted le abre una endija, por ahí se mete, porque Él es ladrón. Él es el que vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida y vida en abundancia. Busquemos de Dios. Cristo nos ama. Cristo es la fuente de vida. Cristo está a las puertas. Y Él dice que como Noé, que en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estaban casándose, dándose en casamiento, estaban trabajando, estaban ocupados en muchas cosas. Y Él vino como ladrón en la noche. Que nadie, o sea, cuando vino el diluvio, Noé le habló a la gente, le dijo, mira, la tierra va a ser destruida, arrepiéntanse. Y la gente, ¿qué hacía? Se burlaba de Noé, lo trataba de loco. Cuando uno le dice, mira, busca de Dios porque el tiempo está cerca, porque Jesucristo está a las puertas, la gente piensa que uno está loco, ¿no? Esta se volvió loca, esta ya la religión la dañó. Entonces la gente no cree. Y cuando en los tiempos de Noé la gente estaba ocupada en muchas cosas, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban casándose, dándose en casamiento, estaban ocupados en muchas cosas, pero no escucharon,
no se apercibieron, no creyeron y perecieron. Perecieron en el diluvio, perecieron porque no creyeron. Y Dios le dijo a Noé, entra al arca. Tú, tus hijos, tus nueras, entren al arca. Los animales, escoge entre los animales 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales que no son limpios, hembra y macho. Y entra al arca y entra y recoge alimentos para que puedas pasar ese tiempo, para que puedas alimentar a tus hijos, a tu casa, a tu familia. ¿Cuál es el alimento que tú tienes para tus hijos? ¿Realmente tú los estás alimentando espiritualmente? ¿Tú realmente estás dándole ese alimento, ese maná a tus hijos? Para que el enemigo no los corrompa, no los destruya. Tú estás realmente alimentando a tu familia con la palabra de Dios. Tú les estás dando de ese maná para que tu familia no perezca. Porque la salvación es individual. Y si tú como hijo de Dios no compartes la palabra, no la enseñas, si tú no eres, nosotros tenemos que ser esa atalaya, que donde quiera que estemos tenemos que hablar. Porque si nosotros no hablamos, hasta las piedras van a hablar. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar las escrituras. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo que en ellas está. Yo he tenido mucha revelación en estos días que me he metido mucho con Dios. Dios me ha revelado su palabra. Y es como un velo que se quita. Es como algo que uno ve de día, uno ve más claro. Uno dice, wow, yo tanto que leía esta palabra y ahora es que la vengo a entender. Por eso Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios necesita que nuestros ojos espirituales se abran. Escudriña las escrituras, porque mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace la persona que no lee la Biblia, esta falta de sabiduría y de conocimiento. La falta de conocimiento nace de no leer las escrituras. Entonces hoy los animo, hoy los exhorto con amor, hoy los incito. Hoy la palabra de hoy es escudriñen las escrituras, coman de este pan, coman de esta agua, sacien su sed, sacien su hambre, coman de este manual de vida que es Cristo Jesús. La palabra dice que el que come de su cuerpo no tendrá hambre y el que bebe su sangre no tendrá sed jamás. O sea, cuando nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios, cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús de Nazaret, cuando nosotros creemos en Él, tendremos vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Busca de Dios, levanta esa arca, entra a esa arca con tu familia, para que seas protegido del mal, para que seas protegido de las pestes, de las hambres, de los terremotos, de los maremotos, de los temblores, para que seas protegido de la destrucción, para que seas protegido de todo lo que se viene, porque todavía no se ha llegado todo, todavía faltan cosas por acontecer. Tenemos que estar guardados en esa arca para ser protegidos por Dios, para ser arrebatados por Dios, para ser arrebatados por Cristo Jesús de Nazaret. Que Dios los bendiga. Cristo los ama. Bendiciones.